Ya la segunda hora de transmisión, María Mercedes, el día está azul, azul, azul. Y con un sol radiante que nos alegra esta mañana, amigos. Y a Robert también retomamos con la información política, la de Ecuador y el mundo. Vamos a tener una hora de la información política, pero también invitarles a que el desayuno sea maravilloso. Esta sana costumbre y esta complicidad que tenemos día a día, ustedes allá, nosotros acá, de mientras desayuna o hace sus actividades, le relatamos los hechos y sucesos de Ecuador, sobre todo en las últimas horas. No lo pudiste haber dicho mejor, y recuerde que tiene varias plataformas para hacerlo. Puede hacerlo a través también del www.tvc.com.es, así como en nuestras redes sociales, y ya sabe, por supuesto, nuestro teléfono en el que se pueden contactar de inmediato para estar siempre bien informados. Exactamente, el presidente del IES negó rotundamente que hay cambios de requisito para jubilarse. Responsabilizó además a malas inversiones del pasado por la crisis del sistema de pensiones. Para ello se desarrollan varias mesas de trabajo donde se analizan ya las posibles reformas. Y en otra noticia, la Comisión de Fiscalización inició la revisión de más de 4.000 documentos enviados por la defensa de Daniel Salcedo que revelarían un entramado ilegal en el sistema de salud de nuestro país. Debido al volumen de las pruebas, los legisladores podrán revisar la documentación hasta el próximo 4 de agosto. La Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional decidió postergar hasta el próximo lunes 4 de agosto el análisis de las supuestas pruebas remitidas por Daniel Salcedo, procesado por corrupción, relacionadas con una presunta red ilegal de contratación en el sistema de salud pública del país. La decisión se tomó tras una convocatoria hecha por el presidente de la Mesa Legislativa, Ferdinand Álvarez, quien informó que la defensa de Salcedo entregó el pasado 28 de julio dicha documentación, pero que por su extensión se otorgaría a los legisladores un plazo de 5 días para su revisión detallada. En el caso del señor Daniel Salcedo son exactamente 4.768 documentos que se han recibido. Esta documentación será analizada con responsabilidad y dentro del plazo legal. La asambleísta Ana Herrera, de la bancada de la Revolución Ciudadana, solicitó a Álvarez excusarse de liderar la fiscalización bajo un argumento. Considero, presidente, que en este proceso de fiscalización usted tiene un conflicto de intereses. Y considero y le insto a que analice y a que valore su presencia en la conducción de este proceso de fiscalización. Por eso, presidente, yo considero y le insto a que dé un paso al costado de estar al frente de este proceso de fiscalización, puesto que en la información que ha sido entregada por quienes usted ha hecho mención, se le menciona en varios temas. El presidente de la comisión rechazó categóricamente las acusaciones en su contra y defendió su actuación bajo una reflexión. Si yo tuviera un conflicto de intereses no hubiera sido tan gil yo de haber iniciado. Y segundo, si lo tuviera yo mismo le hubiera dado un paso al costado, porque era lo ético, lo moral. Pero insisto, los pájaros ahora quieren disparar a las escopetas. De forma paralela, Álvarez también informó a los miembros de la comisión que otra tanda de documentos fueron enviados por Javier Jordán, prófugo y también involucrado en causas de corrupción. Toda esta información deberá ser tratada con cautela, aclaró el presidente de la Mesa Legislativa, pues parte de esta aún estaría sujeta a investigaciones reservadas, por lo que no puede ser difundida de manera pública. Informó Miguel Ángel Bedoya. Y finalmente el Consejo de Administración Legislativa resolvió suspender los derechos parlamentarios de Santiago Díaz Asque, legislador acusado de violación. Con esa decisión se allana el camino para su futura destitución de la Asamblea Nacional. Las cartas para Santiago Díaz Asque, asambleísta acusado de una presunta violación, parecen estar echadas. El Consejo de Administración Legislativa resolvió suspender sus derechos parlamentarios mientras dure la medida de prisión preventiva y principalizar a su asambleísta alterna, Ani Muñoz Aroca. Con esta decisión se allana el camino para la separación definitiva de Díaz de la Asamblea. Esto debido a que el CAL determinó que el próximo 6 de agosto se cumplirán los 30 días de ausencia injustificada de su cargo.
se considera el abandono injustificado del cargo. En ese sentido, por más de 30 días, si no hay justificación conforme lo establece el artículo 114 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se configura en una de las causales del artículo 115 de la ley mencionada, por lo tanto, ya no sería asambleísta. Además, se dispuso a la Coordinación Financiera de la Asamblea Nacional suspender el pago de sus remuneraciones y demás beneficios económicos. Esta decisión se tomó en medio de un ambiente de tensión en el Parlamento que el pasado 29 de julio instó a Díaz a presentar la renuncia para garantizar la transparencia del proceso penal en curso. Si no tiene la dignidad suficiente para él presentar la renuncia, pues bueno, lo que ha decidido el CAL está bien decidido y yo respaldo esa posición. Ayer ustedes... Depuración es necesaria, venga de donde venga. Esperamos también que quien tiene implicaciones del bando de ellos empiece también un proceso con la misma agilidad que la gente demanda el día de hoy, porque aquí no podemos hacer justicia a la casta. Me pareció un desgaste de tiempo, un desgaste de imagen. Ayer aprobar una asamblea, una resolución pidiéndole que por favor renuncie a un delincuente. No, si ya tiene que obligadamente en 30 días, conforme a la ley, si no se presenta, pierde el cargo de asambleísta. El próximo 6 de agosto, cuando se cumplan los 30 días de ausencia de Díaz en la Asamblea, el CAL se reunirá para tratar su eventual destitución, informó Álvaro Terán. Y la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional aprobó la solicitud de prórroga para la presentación del informe motivado del juicio político en contra de la vocal del Consejo de la Judicatura, Solanda Goyes. El pedido será enviado al presidente de la legislatura, Niels Olsen, para que otorgue 5 días adicionales a esta mesa legislativa. Esto a fin de evaluar las pruebas de la acusación en contra de la funcionaria. Este proceso de interpelación fue solicitado por el asambleísta Fernando Jaramillo por un presunto incumplimiento de funciones. Vamos a contarles que la cuarta ley urgente enviada por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional pretende imponer nuevos impuestos a utilidades repartidas y acumuladas por empresas radicadas en Ecuador. Esta iniciativa generó críticas y observaciones por parte de varios bloques políticos del Parlamento. La denominada Ley de Transparencia Social, impulsada con carácter de urgente por el Ejecutivo, llegó al Parlamento en medio de críticas a causa del impuesto del 12% que se pretende imponer a las utilidades repartidas por empresas a sus accionistas. Esta medida, señalan diversas bancadas, afectará la inversión privada, pues las empresas preferirán emprender en países con legislaciones menos restrictivas. ¿Cómo le puede decir a un inversionista extranjero, sabe que venga al Ecuador y ahora en sus dividendos, en sus utilidades, ya no va a pagar el 10, va a pagar ahora el 12? Es decir, estas son las cosas que no le dan seguridad jurídica al país y obviamente ahuyentan la inversión extranjera tan necesaria. Los conceptos que se manejan en cada una de las fundaciones deben ser transparentados, es decir, qué es lo que quieren hacer, cómo lo quieren hacer, y aquí no se trata de cerrarle las puertas a nadie, sino más bien que haya transparencia en cuanto a recursos y fines. El oficialismo insiste en que esta medida no afectará a empresas, pues únicamente prevé crear mecanismos de transparencia en el financiamiento de fundaciones y compañías. El enfoque no es un impuesto a las empresas, el enfoque es justamente lo que les digo, golpear a economías criminales que están utilizando a las fundaciones para los grupos de delincuencia organizada. En la ley también se incorpora una nueva obligación tributaria para las empresas que no distribuyan sus utilidades y las acumulen. En este caso, hay una tabla impositiva que varía entre el 0.75% y el 2.5% de impuestos, siempre y cuando el monto acumulado supere los $100.000. Para las empresas que deciden no repartir utilidades y generalmente las reinvierten porque quieren que su negocio crezca, porque quieren que su negocio se expanda, quieren clavarles un impuesto, es decir, un impuesto a la inversión. Y efectivamente este tema está planteado de la distribución de las utilidades, sin embargo, deberían mandar una ley exclusivamente de aquello. También el Estado tiene que fortalecerse y responderle a la ciudadanía. No podemos esperar que las ONGs cumplan ese trabajo en particular. Ellos pueden aportar
apoyar con su organización, canalizando recursos que sin duda alguna deben ser fiscalizados y transparentados. Con críticas relacionadas a la unidad de materia, el Consejo de Administración Legislativa se apresta para conocer este proyecto y redirigirlo a la comisión pertinente. Muy probablemente será la Mesa de Desarrollo Económico, que anteriormente ya procesó 3 leyes urgentes. Informó Álvaro Terán. Vamos a retornar. El presidente Daniel Noboa. Estamos de regreso, amigos, con información. Contarles que dispuestas a nuevas regulaciones se muestran fundaciones y organizaciones no gubernamentales como parte de la propuesta de ley para el control de flujos irregulares, así como también de capitales que impulsa el Ejecutivo, siempre y cuando las reglas del juego sean claras. Con las puertas abiertas se muestran fundaciones y ONGs, tras la propuesta del Ejecutivo plasmada en el proyecto de ley orgánica para el control de flujos irregulares y capitales, que tiene el carácter de urgente en materia económica. El proyecto de ley presentado por el Ejecutivo tiene un objetivo positivo: reforzar la transparencia, la integridad, la rendición de cuentas de nuestro sector de sociedad civil. Creo que ese es un buen punto de partida para la discusión legislativa e incluso para corregir ciertas cuestiones que podrían a futuro desdibujar la verdadera intención del proyecto y terminar instrumentalizándolo para cuestiones políticas. Es lo que esperan, poder ser convocados al Poder Legislativo para aportar con inquietudes en el tratamiento de la propuesta gubernamental. Si bien es cierto, como organización no tenemos ningún problema con el tema de control, podemos dar la información que sea necesaria. Sabemos que hay organizaciones de pequeña escala, pequeñas organizaciones que no tienen la capacidad administrativa para cumplir con todos los requerimientos administrativos que esta ley está planteando. ¿Cómo por ejemplo qué? Como por ejemplo el tema de auditorías, de controles, como si fueran una empresa. A nivel nacional se calcula que existen 75,000 organizaciones sociales, hacia donde se pretende cambiar las reglas del juego. Un aproximado de un 20, un 25% de estas organizaciones son inactivas, y no desde hace un año o dos, desde hace mucho tiempo. Hay organizaciones que se juntan por ciertas circunstancias, una depuración en el sentido de saber cuáles están activas y cuáles no sería un problema. Sin embargo, las organizaciones siempre rendimos cuentas de un ministerio, entonces los respectivos ministerios deberían tener eso como una de sus funciones. En adelante se pretende que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria sea quien controle al sector, en especial el manejo de recursos económicos. Por ello es fundamental que no se generalice este discurso respecto de un sector completo, sino que si el gobierno dispone de información respecto de organizaciones que sean utilizadas, como se ha dicho, para crimen organizado, narcotráfico o cuestiones de violencia, eso ya está en conocimiento de las autoridades respectivas para que puedan actuar conforme la normativa vigente. La mayoría opera con el apoyo de aportes que llegan desde el exterior, informó Héctor Romero. La bancada de Revolución Ciudadana presentó una solicitud de juicio político en contra de la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano. Es acusada de un presunto incumplimiento de funciones derivado de los fallidos contratos eléctricos suscritos entre SELEC y Progen. El correísmo sustenta este pedido de fiscalización sobre la base del informe levantado por la Contraloría, que habla de un perjuicio superior a los $100 millones para el Estado por el incumplimiento del contrato de provisión eléctrica por parte de la empresa Progen. Es un caso que ha llevado al escándalo todo el sector energético y que no puede ser o seguir blindado por la Asamblea Nacional. Esperaremos pronto la calificación de manera inmediata por parte del Consejo de Administración Legislativa, así como el tratamiento rápido, eficiente y transparente que lo debe realizar la Comisión de Fiscalización y Control Político. Estas contrataciones fraudulentas han costado al Estado ecuatoriano más de $150 millones. Son las 7 de la mañana con 21 minutos. Contarles ahora que el presidente de la República, Daniel Noboa, inauguró la central termoeléctrica El Descanso 2 en la provincia de Cañar e indicó que la seguridad energética del país está garantizada. Además, cumplió con otras actividades en su agenda.
La unidad termoeléctrica El Descanso 2, ubicada en el cantón Azogues, provincia de Cañar, fue inaugurada este miércoles por el presidente de la República, Daniel Noboa. El contrato fue firmado en diciembre de 2024 con el consorcio Prime Energy Group y en enero de 2025 empezaron los trabajos. Se trata de una solución emergente por un periodo de 18 meses que aportará 20 megavatios al sistema eléctrico nacional. Integrar nuevas formas para la generación eléctrica reduce nuestra dependencia a una sola fuente de energía. Y es una ventana para atraer inversión, crear fuentes de empleo y dinamizar la economía. La planta está equipada con 13 motores. Pasó a un proceso de pruebas técnicas antes del ingreso a la operación comercial. El jefe de Estado recorrió las instalaciones de la central junto con la ministra de Energía, Inés Manzano. Ambos garantizaron la estabilidad eléctrica del país. Hemos comenzado a hacer la interacción con SENACE para poder saber que los motores están listos para el momento en que los necesitemos. El estiaje es un tema que nos va a pasar todos los años, no hay que preocuparse. Nosotros estamos garantizando la energía en el Ecuador. En esa misma provincia, otorgó 135 títulos de propiedad a productores, paquetes tecnológicos pecuarios, unidades móviles y 5 acuerdos ministeriales a organizaciones agroproductivas. El Ecuador ha dado un ejemplo regional con exportaciones no petroleras en lo que va del año arriba de un 22%. El país está cambiando. Zonas agrícolas del país están teniendo un desarrollo que jamás habían tenido antes. Además, el jefe de Estado lideró un evento simbólico de colocación de la primera piedra de la construcción del distribuidor de tráfico Munay IES, ubicada en Azuay, y anunció la licitación para rehabilitar la vía Cuenca-Molleturo-El Empalme. Informó Adriana Peralta. La Secretaría de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, ya está en Quito, esto para cumplir una agenda oficial enfocada en seguridad y migración. Este día jueves 31 de julio se reunirá con el presidente Daniel Noboa y la canciller Gabriela Sommerfeld. El encuentro está previsto para la firma de un acuerdo bilateral en materia de seguridad. Además, realizará una visita técnica junto al ministro del Interior, John Reinberg, y su visita busca fortalecer la cooperación entre ambos países en la lucha contra el crimen organizado transnacional y la migración irregular. El presidente de la República, Daniel Noboa, designó al arquitecto Humberto Plaza Argüello como el nuevo gobernador del Guayas tras la salida de Zaida Rovira, quien asumió como ministra de Gobierno. En su primera intervención pública como gobernador del Guayas, Humberto Plaza reconoció el reto que implica esta designación. Asume el cargo en un momento complejo para la provincia, golpeada por la inseguridad y el crimen organizado. Si tengo que hacer un enorme esfuerzo, incluso tomando riesgos, porque este tema no es fácil, por mi ciudad y por mi provincia, yo estoy dispuesto a hacerlo. No hacerlo sería un acto de comodidad muy grande. Yo durante toda la vida he sido muy crítico, pero cuando se nos pone delante la oportunidad de servir, toca actuar. Plaza, de 58 años, es arquitecto urbanista de profesión que cuenta con una sólida trayectoria en el diseño urbano y planificación territorial. También se desempeñó como ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda desde noviembre del 2023, cargo que fue ratificado en mayo del 2025. Tiene que existir diálogo con todas las alcaldías, porque la labor es en la provincia toda. Yo he sido una persona de territorio, yo me conozco la provincia del Guayas y particularmente la ciudad de Guayaquil de cabo a rabo. Y yo voy a contar con todos los mejores elementos de la policía, de las Fuerzas Armadas y de la Comisión de Tránsito para que la seguridad del Guayas esté garantizada. Asegura que su gestión se enfocará en combatir el crimen con estrategia y articulación institucional. Nosotros tenemos que trabajar con el Ministerio de Gobierno, sobre todo con el Ministerio del Interior, para tratar este tema con la Policía Nacional. Nosotros seremos articuladores y tenga usted la certeza de que no nos va a temblar la mano. Hace falta decisión. Hace falta una buena dosis de valentía para que esta provincia tenga la paz
que se ha perdido por estos grupos. Estamos de regreso, amigos. Esta es la primera emisión de TVC Noticias. Gracias por acompañarnos. Momento de contarles que hace un mes se aprobó el endurecimiento de penas a los menores infractores de la ley. Según una abogada especialista en estos temas, los delitos se siguen cometiendo con la misma frecuencia, por lo que otro penalista, en cambio, sugiere ejecutar acciones sociales y otras medidas de prevención. El 26 de junio del presente año se aprobó la Ley de Integridad Pública, que contiene reformas a una serie de cuerpos legales, entre ellos el Código de la Niñez y Adolescencia, para endurecer las penas a los menores de edad. La norma ya se aplica en los casos de cometimiento de delitos como sicariato, asociación ilícita, tráfico de armas, asesinato, delincuencia organizada, tráfico de drogas, entre otros. La medida de internamiento institucional es de 12 a 15 años y no podrá cambiarse de régimen de ejecución. La abogada Wendy Ibarra, experta en menores infractores, explica que aún no hay sentencias, pero al menos en la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón, siguen llegando casos. La mayoría de casos son en delitos de extorsión y secuestros. Eso es lo que más viene, más seguido, los casos de adolescentes. Además, cuando cumplan la mayoría de edad, pasarán a las cárceles de adultos. Hace un año también se reformó la ley para endurecer las penas a quienes recluten a menores en bandas. Conozco que hasta la actualidad no existe una sola sentencia. Cuando yo he defendido a estos chicos, a los adolescentes, les pregunto, ¿qué te ofrecieron? Abogada, me ofrecieron para la comida, me ofrecieron para la droga. Se necesita acciones contundentes, sí, para sancionar a los adultos. El fiscal César Peña indica que de esa figura legal hay algunos casos en investigación. Dependiendo la circunstancia y el tipo penal sobre el cual se inicia la investigación, puede ser una sentencia de 10, 15, 20 años, dependiendo la circunstancia del delito y la gravedad. Asimismo, un penalista sugiere que se trabaje en un enfoque preventivo. Yo creo que en su momento había que endurecer las penas para ciertos delitos, pero creo que parte de la solución también era políticas públicas, ¿verdad?, para evitar que estos chicos se vean abocados a ingresar a estos grupos, que son oportunidades de salud, de trabajo, de educación. Por la Ley de Integridad Pública hay algunas demandas de inconstitucionalidad, pero todavía no existe un pronunciamiento de la Corte. Informó Adriana Peralta. La Agencia de Tránsito de Manta volvió a abrir sus puertas al público tras 20 días de estar intervenida. Desde este miércoles 30 de julio, los usuarios empezaron a realizar los trámites de matriculación vehicular con controles internos, estos a cargo de la Policía Nacional. Con la Policía Nacional a cargo de los procesos de matriculación vehicular, la Agencia Municipal de Tránsito de Manta retomó el servicio 20 días después de ser intervenida. Lo que nosotros queremos para Manta, tecnificar todo el servicio de tránsito y evitar que cuando ingresa el diálogo de los funcionarios comienza a haber ciertas situaciones anómalas y que a veces no podemos tener atrás de cada funcionario un policía. Los turnos en línea fueron suspendidos y se otorgan de forma presencial en la Agencia de Tránsito según el orden de llegada de los usuarios. Mi esposo vino como a las 5 de la mañana. Ajá, y ya está normal haciendo la cola allí para esperar matricular. Está revisando los documentos. ¿Y qué le dijeron? Sí, que todo está correcto, pero mire, yo ya tengo aquí ya 3 horas, ¿verdad? Y prácticamente todavía no me hacen entrar. Con estas medidas se han implementado estrictos controles para detectar documentos falsificados o adulterados. Y su tiempo sea inmediato para matriculación. Y evitamos, lógicamente, dilataciones que luego son sujetos de otras interpretaciones. El 10 de julio la Policía Nacional ejecutó una intervención en la Agencia Municipal de Tránsito. John Reinberg, ministro del Interior, en su última visita a Manta adelantó los hallazgos tras asumir el control de la agencia municipal. Contratos que no han sido realizados en la forma correcta, valores que se adeudan por parte del municipio a la agencia de tránsito, los sueldos, por ejemplo, yo había mencionado que los sueldos de los empleados tenían un atraso de 6 meses. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Y más de 250 cirugías de alta complejidad en niños ha realizado la Fundación Metro Fraternidad en el Ecuador. Actualmente están recibiendo nuevos casos de familias que sean de escasos recursos, en donde los menores de edad requieran una intervención quirúrgica, pero también hacen una invitación a donantes para recaudar fondos y salvar más vidas.
La vida de María fue sacudida cuando su hijo tuvo una caída. Le realizaron algunos exámenes y descubrieron que Wilmer tenía un tumor en el hueso de su pierna. Nosotros, como no tenemos carro, nomás andábamos en bus, teníamos que madrugar 3, 2 de la mañana, así caminando, cargado, pesaba mucho y era un sacrificio tan grande. Pero al final del túnel, María vio una esperanza a través de la Fundación Metro Fraternidad, pues lograron operar a Wilmer. Y hoy en día, después de atravesar percances en su salud, es un niño que ha recuperado la movilidad y continúa con su vida. Mi niño ya está operado como 1 año y medio. Y desde ese día igual para nosotros fue emocionante de verle caminar, de ver sus primeros pasos que él empezó a dar después de tanto tiempo que le cargamos. En este 2025, la Fundación ha realizado más de 70 cirugías pediátricas de alta complejidad en pacientes de 0 a 18 años, con el objetivo de salvar y cambiar la vida de los niños y niñas. La Fundación año a año hace cerca de 250 cirugías para los niños que están en una situación muy compleja, de muy escasos recursos y que no han podido tener acceso a esta salud de especialidad. Se han atendido intervenciones neurológicas como masas en el cráneo, problemas de cataratas, queratocono, pero también se han abordado temas cardiológicos que ponen en riesgo la salud de los niños. Cirugías de corazón abierto, traumatología, problemas en caderas, en pies en los niños, problemas también de cáncer de hueso. Y la idea nuestra es más bien atender pronto, a realizar esa cirugía, salvar el miembro y permitirle al niño continuar con su tratamiento de quimioterapia. El trabajo de la Fundación es ayudar a los niños quienes requieren una solución quirúrgica. Hoy están recibiendo nuevos casos que necesiten apoyo, acompañamiento e intervención. Pero además hacen un llamado a los donantes para llegar a más beneficiarios. Normalmente nos sucede que hasta el 75% de cada cirugía la podemos manejar desde la Fundación con nuestros aliados, con este llamado a nuestros aliados. Buscamos que más donantes se sumen a la fórmula y completen ese 25% para salvar vidas. Para que historias como la de Wilber y María puedan replicarse en el país. Mi hijo hoy puede caminar, puede pedalear una bicicleta, sin temor alguno, puede jugar una pelota y él es puesto en una prótesis por dentro. Informó Solange Mateu.